El proceso de Poisson. En el anterior vídeo hablábamos sobre el proceso de Bernoulli. En estadística denominábamos proceso a cualquier sucesión de variables aleatorias. Y un proceso de Bernoulli es la sucesión de experimentos de Bernoulli que fuesen independientes. Eso quiere decir que los sucesos aparecen de forma inesperada, fortuita, que no dependen de lo anterior. Y en los experimentos de Bernoulli decíamos solamente hay dos resultados: si observamos o no el atributo de interés, si tenemos éxito o tenemos fracaso. Poníamos como ejemplo, para visualizarlo, que producíamos focos y cada foco era defectuoso o era aceptable. Podríamos decir que donde se observan los sucesos, los eventos, es sobre un soporte discreto, sobre estas unidades, estos focos. Entonces, en cada foco tenemos éxito o fracaso en observar el defecto. En el proceso de Poisson también nos vamos a preocupar sobre si observamos o no cierto suceso, pero ahora va a ser sobre un soporte continuo, sobre una longitud, a lo largo del tiempo, en una superficie, y entonces pues veremos número de sucesos que hay por unidad de medida. De eso va a tratar lo que vamos a ver a continuación, el proceso de Poisson. Poisson fue un célebre astrónomo, físico y matemático francés. En la diapositiva pues puede ver el link por si quieres conocer algo más sobre su biografía en la Wikipedia. Es un nombre, por lo tanto hay que respetar su pronunciación, es Poisson. Bien, ¿cómo son estos sucesos? Pues si el soporte continuo fuese el tiempo es continuo, pues podría ser, por ejemplo, llegadas de clientes a lo largo del tiempo, como está pues dibujado aquí abajo. Tenemos clientes, llega un cliente, luego tiempo después llega otro, luego tiempo después llega otro. El intervalo entre clientes pues es aleatorio. También puede ser una longitud, pues un cable, entonces pues por cada metro de cable pues hay más o menos defectos. Aquí el evento de interés es el defecto. O también pues, podría ser una superficie. Pues tenemos una superficie de vidrio y vemos en esa superficie de vidrio imperfecciones. Ponemos una unidad de medida, por ejemplo, pues por metro cuadrado, y vamos contando esos eventos, esas imperfecciones por metro cuadrado que vamos identificando. Entonces, sobre ese soporte continuo observamos sucesos. Y puede haber 0, 1, 2, ya hay una variable que no es simplemente 1 o 0. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos en una sola dimensión, pues por ejemplo esto podría ser un cable o podría ser el tiempo. Y sobre ese continuo pues ponemos una unidad de medida. Lo dividimos con una unidad de medida. La unidad de medida pues puede ser, si fuese una longitud, pues el metro, o el decámetro o el centímetro, lo que nos interese. Esa unidad de medida es algo arbitrario, en el sentido de que porque midamos por metro o por centímetro, pues no va a cambiar la naturaleza de cómo aparecen los sucesos. Las propiedades estadísticas pues no van a variar. Una vez que tenemos la unidad de medida, pues ya contamos los sucesos que hay en cada unidad de medida. Por ejemplo, si eso fuese el tiempo, serían clientes, por ejemplo, por minuto. La unidad de medida serían minutos. En el primer minuto llegaron 2 clientes. En el siguiente minuto, otros 2 clientes. En el siguiente, pues 4 clientes. En el siguiente 1, en el siguiente 3, en el siguiente 1. Y en el siguiente, en el próximo minuto, que todavía no hemos visto, ¿cuántos clientes llegarán? Pues es una variable aleatoria. También pues, podría ser un cable, una longitud, y pues, esto podría ser en los primeros 10 metros, pues 2 defectos, 2, etc. Y en el siguiente decámetro, ¿cuántos defectos vamos a observar? Pues no lo sabemos. Es la variable aleatoria que vamos a analizar dentro de lo que estamos llamando proceso de Poisson. O bien una superficie, si fuese en 2 dimensiones. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es, en cada unidad de medida, observar o contar el número de sucesos observados. Así que ahora nos interesa el conteo por unidad de medida. Y un proceso de Poisson es el que se forma al ir viendo el número de sucesos que observamos en cada unidad de medida. Se forma al contar en cada unidad de medida cuántos sucesos. Para que sea proceso de Poisson tiene que haber estabilidad e independencia, que pasamos a resumir en qué consiste. Al igual que con el proceso de Bernoulli, necesitamos que el proceso sea estable e independiente para que admita este calificativo de Poisson. Puede ser que un proceso no tenga estabilidad ni independencia, pero ya sería otra cosa diferente, no la que estamos estudiando acá. ¿Cuándo un proceso de Poisson es estable? Pues cuando es estacionario, no cambia en el tiempo. Cuando el número de sucesos por unidad de medida, número de clientes por minuto, número de defectos por metro, pues su media no cambia. Quiere decir que no hay cada vez más clientes, porque aquello va teniendo más éxito, o cada vez hay menos clientes porque el mercado le está dando la espalda a ese servicio.
sino que, bueno, una vez puede haber más, otra vez menos, por azar, pero siempre alrededor de una media constante. Por ejemplo, si fuese el cable, pues que el cable sea igual de bueno a lo largo de toda su longitud. No vamos produciendo un cable cada vez peor y por lo tanto el número de defectos por unidad de medida fuese aumentando. Si es así, no sería un proceso de Poisson. Un proceso de Poisson sería que la calidad del cable es homogénea y el que en un metro haya más o menos imperfecciones es solamente pues, puro azar. Por independencia nos referimos a que el que en una unidad de medida haya más o menos sucesos no va a afectar a la siguiente unidad de medida y tampoco viene afectado por la unidad de medida anterior. Por ejemplo, el que en una hora lleguen más o menos clientes, eso no tiene que provocar que en la siguiente hora lleguen más o menos, que hay independencia. También independencia, en estadística se suele decir que el que haya más o menos sucesos es fortuito, depende del azar. Y como en todo esto hay pues, el tiempo o una longitud, también se le denomina ausencia de memoria. El sistema no tiene memoria, no se acuerda cuántos clientes llegaron en el minuto anterior, por lo tanto no puede influir en los clientes que lleguen en el minuto siguiente. O con un cable, el sistema no se acuerda cuántos defectos había en el metro anterior, por lo tanto no tiene forma de influir en el número de defectos del metro siguiente. Bien, en los procesos de Poisson se pueden definir muchas variables aleatorias. Nosotros nos vamos a concentrar en las que son más importantes en ingeniería, la que se le llama la distribución de Poisson y la distribución exponencial. La variable aleatoria de Poisson es la que hemos estado describiendo hasta ahora. Consiste en un soporte continuo, establecemos una unidad de medida y contamos cuántos sucesos hay en cada unidad de medida. Entonces, ¿cuántos sucesos habrá en la siguiente unidad de medida? Pues no lo sabemos. Eso es una variable aleatoria de Poisson. Entonces, denominamos x al número, será una variable que cuenta, número de sucesos observados en cada unidad de medida cuando los sucesos aparecen independientemente los unos de los otros y a un ritmo medio constante. Así que, si los sucesos, por ejemplo los clientes, aparecen independientemente unos de otros y con un ritmo medio, una tasa media constante, el número de clientes en una unidad de medida es una variable aleatoria de Poisson. ¿Qué valores puede tomar? 0, 1, 2, 3, idealmente hasta infinito. Es una variable discreta. Se denomina variable aleatoria de Poisson y este es su símbolo. Una P, así un poco estilo caligráfico para distinguirla de la P de probabilidad, o también POI de Poisson, y entre paréntesis su parámetro. Solamente depende de un parámetro y es ese ritmo medio, es ese número medio de sucesos por unidad de medida, el parámetro de interés. Es una media. Se le denomina, el parámetro este es la letra griega lambda. Y es lo que para todas las variables aleatorias en general hemos denominado mu. Mu es la expresión general para la media poblacional, pero por tradición en la Poisson se utiliza la letra lambda. Ahora que tenemos definida la variable aleatoria de Poisson, es todavía más fácil definir qué es un proceso de Poisson. Un proceso de Poisson será una sucesión de variables aleatorias de Poisson IID. IID era la forma abreviada de decir independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Que haya independencia y estabilidad. Vamos a definir esta variable aleatoria de Poisson. Como cualquier variable aleatoria, hay que suministrar estos dos tipos de información, los valores posibles y su función de probabilidad. Los valores posibles serán 0, 1, 2, 3, idealmente hasta infinito. Y su función de probabilidad, pues se puede demostrar que es esta de acá, no es obvia la demostración. Entonces, si los sucesos aparecen independientemente unos de otros y con una tasa media o ritmo medio constante, el número de sucesos por unidad de medida es una variable aleatoria que tiene esta función de probabilidad. La probabilidad de que mi variable aleatoria, de que en una unidad de medida haya x minúscula sucesos, es lambda elevado a x dividido por x factorial por e elevado a menos lambda. Se puede demostrar, no vamos a ver la demostración, que las medidas características más importantes son la media, que es lambda, y la varianza pues, también es lambda. Aquí pues, es pertinente mencionar esta propiedad que tienen las variables aleatorias de Poisson. Y es que si las sumamos, conseguimos una nueva variable aleatoria de Poisson.
¿no? Por ejemplo, podríamos decir que si sumamos dos variables aleatorias de Poisson independientes, pues cada una con su parámetro lambda diferente, con su media diferente, y construimos una nueva que es la suma de esas dos, esa también es una variable aleatoria de Poisson. Y su media, pues como siempre que sumamos variables aleatorias, será la suma de las medias anteriores. Esto vale tanto si sumamos dos variables aleatorias de Poisson independiente como si sumamos un número indeterminado. La suma de Poisson independientes es también Poisson. Así que pues ya tenemos nuestra popular ficha de la variable de Poisson, la distribución de Poisson. Una variable de Poisson cuenta el número de sucesos observados en un intervalo de longitud fija en un proceso de Poisson de media lambda y su notación es POI en general. Valores posibles 0, 1, 2 y esta es su función de probabilidad y las medidas características que hemos mencionado antes. Aquí está puesto el ejemplo de una distribución de Poisson de media 7. Vemos que es discreta y en este caso pues tiene una forma unimodal con asimetría positiva. Pero la forma de la Poisson pues, depende de la media, ¿no? Cuanto más alta sea la media, pues más simétrica es. Cuando la media es baja, pues es asimétrica. Depende todo de esa media, de lambda. Todo depende de este parámetro. Vemos aquí que todas las fórmulas que están aquí, la media, la varianza, la función de probabilidad, todo depende de este parámetro lambda. Vamos a ver un ejemplo de la distribución de Poisson. Tenemos una red de una empresa, que es un conjunto de ordenadores conectados a un servidor. Entonces, este servidor recibe una media de 7 accesos al minuto. Vamos a suponer que los accesos a dicho servidor suceden de forma independiente y con ritmo medio constante. Es una suposición lógica porque cada puesto, cada ordenador, pues accede al servidor pues, de acuerdo al trabajo autónomo que desarrolla cada uno de los usuarios. Y en tal caso de un día hay una actividad normal y pues, se podría considerar pues, sí que hay un número medio constante de accesos. Y nos preguntan por la probabilidad de que se reciban en un minuto exactamente 3 accesos. No sabemos si en un minuto habrá 3 accesos o 4 o cuántos, así que ahí está la duda y por eso queremos calcular una probabilidad para valorar esa incertidumbre. La duda está, por tanto, en el número de accesos por minuto. Y aquí hemos identificado la variable aleatoria. Como en cualquier ejercicio de probabilidad, lo primero que hay que hacer, que no es sencillo, es traducir el enunciado en términos matemáticos y estadísticos de manera que ya al final pues, podamos aplicar las fórmulas que hemos visto. Así que tenemos una variable aleatoria que es x número de accesos por minuto. Y para calcular la probabilidad de que x sea igual a 3, necesitamos un modelo de probabilidad. Bien, nos dicen que los accesos por minuto suceden de forma independiente y con un ritmo medio constante, ¿no? Quiere decir que un usuario accede independientemente de si están accediendo los demás y que el ritmo medio al que acceden los usuarios es constante. Ya esto nos dice que estamos ante un proceso de Poisson, que el número de accesos por minuto va a ser una variable aleatoria de Poisson. Así que ya tenemos el modelo de probabilidad. X, número de accesos en un minuto, sigue una Poisson. La Poisson tiene un parámetro, que es la media, y nos dicen que el número medio de accesos es 7 accesos por minuto. Aquí pues, lo tendríamos representado. ¿Cómo podría ser esto? Tenemos el eje del tiempo y como unidad de medida pues usamos el minuto. Y estas flechas de aquí pues querrían simular pues, los accesos. En este minuto han accedido 6 veces, aquí en este otro minuto pues, han accedido 5 y así sucesivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que en el siguiente minuto accedan 3 veces? Bien, queremos calcular la probabilidad de que x sea igual a 3. X es una variable aleatoria de Poisson, una variable aleatoria discreta y por lo tanto necesitamos su función de probabilidad. Que aquí la recordamos, está capturada de la ficha que ya habíamos construido de esta variable aleatoria. Lambda, en este caso, es 7. X minúscula, que es el valor que queremos encontrar, que es 3. Y eso es todo lo que necesitamos de esta función. Así que calculamos y nos sale 0.0521. Aproximadamente hay una probabilidad del 5% de que se reciban 3 accesos en un minuto. Aquí está dibujada la función de probabilidad, donde para cada valor del eje X, desde 0 hasta que se acaba la gráfica, está dibujado el valor que nos devuelve esta función. Y justo lo que aquí nos están preguntando es la altura, lo que devuelve la función de probabilidad para x igual a 3. A continuación nos preguntan,
¿cuál es la probabilidad de que se reciban más de 10 accesos en un minuto? Y nos preocupa este número porque es el número a partir del cual el servidor pues, tendría un rendimiento deficiente. Nos están preguntando la probabilidad de que x sea mayor que 10. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 10? 10 es una variable discreta. Pues será la probabilidad de que x sea igual a 11 más, que sea igual a 12 más, que sea igual a 13. Serían infinitos términos los que sumamos, que no se puede realizar. Entonces lo enfocamos, la resolución, a través del complementario. La probabilidad de que x sea mayor que 10 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 10. La probabilidad de que x sea menor o igual que 10 es la suma de las probabilidades de que x sea 0, 1, 2 hasta 10. Así que lo que hacemos es sumar desde x igual a 0 hasta x igual a 10 el resultado de esta operación, cambiando x y con lambda igual a 7. Y nos sale que es 0.099. Eso quiere decir que el 9,9% del tiempo, casi el 10% del tiempo, ese servidor está funcionando de forma deficiente por falta de capacidad. Vamos a ver otro ejemplo, y es que pues, por cierta calle pasan vehículos, entonces por término medio circulan 20 autos por minuto. Se asume que el número de autos por minuto que circulan se distribuye como una variable de Poisson. Así que es muy sencillo porque en este problema ya nos han resuelto la modelización de la variable aleatoria. Calcula la probabilidad de que en un minuto circulen más de 25 autos. Quiere decir que en un minuto pueden circular más de 25 autos, menos de 25 autos, ¿no? Hay una incertidumbre sobre cuántos autos van a circular. Mi variable aleatoria es el número de autos por minuto. Y me están diciendo que el número de autos por minuto es una variable de Poisson. Así que lo único que necesito es averiguar, entre la información que me dan, el valor de su parámetro, lambda, que es la media. Y aquí nos dicen que por término medio circulan 20 autos por minuto. Así que mi variable aleatoria es x, una Poisson de parámetro 20. Y necesito calcular la probabilidad de que circulen más de 25. ¿Cuándo circularán más de 25? Pues cuando circulen 26, o 27, o 28, etc. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea mayor que 25 será la suma, que es un suceso compuesto, pues la suma de las probabilidades de los sucesos elementales. La probabilidad de que x sea igual a 26, más que sea igual a 27, más que sea igual a 28. Hay infinitos términos ahí a sumar, que eso no se puede realizar. Así que, como antes, lo resolvemos a partir de la probabilidad del suceso complementario. La probabilidad de que x sea mayor que 25 es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 25. Y la probabilidad de que x sea menor o igual que 25 es la probabilidad de que x sea igual a 0, 1, 2, hasta 25. Todavía son muchas operaciones, pero es algo que sí que ya se puede realizar. Cada una de estas probabilidades se resuelven aplicando la función de probabilidad, donde ahora lambda es 20 y x va siendo igual a 0, 1, 2, hasta 25. Vamos a realizarlo con Minitab. Entonces, al igual que se hacía con la distribución binomial, desde el menú principal de Minitab vamos a Calc de calculadora y ahí vamos hasta distribuciones de probabilidad. Y ahí se despliega un nuevo menú con el catálogo de modelos de probabilidad que tiene incorporados en Minitab. Y ahí buscamos y tiene que estar el modelo de Poisson. Una vez allí, pues nos pregunta completamente de qué Poisson queremos calcular probabilidades. Y por lo tanto nos va a pedir el valor de su parámetro, de la media, que es 20. Como queremos calcular una probabilidad acumulada, le seleccionamos probabilidad acumulada y la constante de entrada es 25. Queremos calcular la probabilidad de que x sea mayor que 25, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 25. Y estas probabilidades acumuladas son las que nos ofrece el Minitab, es el valor de la función de distribución en 25. Y el resultado es 0.887815. Así que la probabilidad de que x sea mayor que 25 es 1 menos 0.8878 igual a aproximadamente el 11%. Y esto es todo lo referente a la distribución de Poisson. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre la distribución exponencial.